Buenas tardes. Voy a empezar hoy este programa, a pesar de que tengo invitados, tengo a Barbarito, tengo algunas gentes más, no han llegado ninguno. Bueno, ya Bárbaro lo veo aquí. Saludos, Bárbaro, ¿cómo te estás, mi hermano? Buenos días a todos. Buenos días, hermano Carlos Adame. Buenos días, Onelia Broche, que está ahí también con nosotros. Buenos días al pueblo cubano. Bien. Buenos días a todos los compatriotas y patriotas que desean la libertad para Cuba, definitivamente. Gracias por invitarme. No, tú sabes que tú eres una persona, un parte del programa. Mira, estás mirando el sombrero que tengo puesto. Este sombrero es para recordarle a los comunistas de Panamá que yo me recuerdo de Omar Torrijos Herrera. Yo me acuerdo de Omar Torrijos Herrera porque hay un grupo de comunistas en Panamá que le han mandado una carta al gobierno de Panamá como que ellos son un grupo de solidaridad, un grupo de cubanos exiliados y no son más que un grupo de testaferros de la dictadura que trabajan en ese país pagado por la dictadura para hacer esos tipos de trabajo sucio en representación de un pueblo que ellos no representan. Omar Torrijos Herrera, que era un general, que era el jefe del gobierno de Panamá hasta en el año 72. Digo 72 porque me parece que fue por aquel año que él fue a Cuba y usaba un sombrero como este. Ese señor fue a Cuba porque era amigo de Fidel Castro, no del pueblo de Cuba. Ese señor fue a Cuba y con el único que tuvo relación y contacto en Cuba fue con el régimen de Fidel Castro. Con Fidel Castro, con Raúl Castro, con Juan Almeida, con todos los que están en la cúpula de esa dictadura militar comunistoide que hay allí, es con quien tuvo relación Omar Torrijos Herrera, que era jefe de Estado de Panamá en aquellos años. Después vino Noriega, que fue otro dictador que también sometió al pueblo de Panamá. Entonces, no digan que estas personas que se autotitulan cubanos exiliados, sí son cubanos exiliados. Todo el cubano que vive fuera de Cuba es exiliado. Los que están a favor y los que están en contra. Todos son cubanos exiliados. Pero solidaridad con Cuba no son solidaridad con Cuba. Solidaridad con Cuba es con el pueblo de Cuba, no con la dictadura que oprime al pueblo. Y para poner traspié y hacerle la vida imposible a los cubanos que luchan por quitarse el yugo de arriba, ustedes haciéndole la campañita y sosteniendo a esa dictadura, comiendo jamón acá afuera en el exilio, mientras que en Cuba se están comiendo un fongo o quizás no tengan nada que comer. Fongo de plátano, para los que no entienden. Entonces, no digan de que ustedes son un grupo de solidaridad con Cuba, que ustedes son un grupo de solidaridad con la cúpula que usurpa el poder. Y esa cúpula que usurpa el poder no llegó al poder porque lo puso el pueblo. Si el pueblo apoyó para que ellos llegaran al poder, ustedes tienen mala memoria, pero yo no. El pueblo que apoyó para que ellos llegaran al poder, si alguno está vivo, tiene la edad de Raúl Castro o más viejo que Raúl Castro, o quizás por ahí. Porque ese fue el pueblo que lo puso en el poder. Yo nací en el 62 y yo no lo puse a ellos en el poder. Por tanto, y además, ese pueblo joven que está ahí no puso a nadie en el poder. Nacieron y todo el mundo estaba puesto ahí. Entonces, solidaridad con esa dictadura que oprime a mi pueblo es enemistad con el pueblo de Cuba. Porque el pueblo de Cuba es el pueblo oprimido, no la dictadura que lo oprime. Entonces, ustedes dicen bien claro de que el grupo de solidaridad con Cuba, que no sé qué cosa, creado a partir de la visita del general Omar Torrijos. Omar Torrijos era uno de ellos. Noriega era uno de ellos.
Saddam Hussein era uno de ellos. Muammar Gaddafi era uno de ellos. Y todos los comunistas en el mundo son los mismos. Oprimen a sus pueblos. Espero que el pueblo, el gobierno de Panamá, el presidente de Panamá, a quien le dirigieron esa carta, que haga memoria y recuerde, que no se le olvide nunca, de que si Omar Torrijos no le pasa aquel accidente y Noriega no es apresado por los Estados Unidos, él no hubiera llegado al poder. Porque eso era una dictadura igual que la de Cuba, que no querían soltar el poder. Que lo recuerde bien. Y que se ponga de parte del pueblo cubano, porque en este momento ponerse de parte de la dictadura de Cuba es declararse enemigo del pueblo de Cuba a partir de mañana. ¿Ok? Tiene la palabra, Barbarito. Bueno, Deja quitarme esto. ¿Se escucha bien? Sí, Bien. sí. Te diré que, como todos sabemos, la gran complicidad que existe contra el pueblo cubano en una gran parte del mundo. Y el gran sufrimiento que existe en estos momentos y en todos estos 62 años en Cuba. Pero ahora el cubano está atravesando por una fase muy desastrosa. Están muriendo muchas personas por el COVID. Aumenta los presos políticos que están consumiéndose en las cárceles. Mientras que muchos están comiendo pan con jamón aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo, diciendo que son solidarios con Cuba. No, son solidarios con la dictadura castrista. Y también voy a expresar que hay mucha combinación y complicidad de muchas maneras. Por detrás del telón y públicamente. La complicidad contra el pueblo cubano es en extremo, desmedido completamente. Hay veces que nosotros vemos una noticia como la aprobación del Internet, otra noticia cualquiera, y decimos, muchos dicen, allá los tontos que hablan, piensen, los que están ignorando, porque hay muchos que ignoran y dicen, son los buenos de la película. Y en sí están detrás del telón con una complicidad extrema con los Castro y dando a entender al mundo que están de parte del pueblo. Esto va más allá de un cinismo tan extremo que nos damos cuenta de todo, porque son los mismos que quieren, que han serruchado el piso, que le han serruchado el piso a los que tenían voz y a los que querían de verdad o quieren en Cuba la libertad de nuestra patria. Y le han dado paso a otras agendas que son agendas que quieren estirar el sufrimiento del pueblo cubano. Mi óptica es esa. Yo no vivo detrás de una cortina de humo. Para mí no hay humo. Para mí no se puede fabricar humo, porque detecto rápidamente. No porque soy un bárbaro. No. Es porque la vida me ha dado muchos palos y le estoy dando seguimiento a todo Cuba,
político cubano, americano, le estoy dando seguimiento a los demócratas, le estoy dando seguimiento a muchas acciones o expresiones que ellos están teniendo, que para mí, sinceramente, no están ayudando al pueblo cubano en exclusivamente. Si hay un internet aprobado o internet que sea eficaz, aún así, aunque el pueblo cubano se tira a las calles y esos videos caminen y corran internacionalmente, el mundo no le importa la situación del pueblo cubano. Ya hemos visto con un carácter que hemos visto completamente y hemos comprobado que el mundo, la OEA, la ONU y menos que menos la administración Biden le importa al pueblo cubano. Perdón. El pueblo cubano, esto se ha dicho aquí en las redes millones de veces, no ha pedido leche en polvo, no ha pedido nada, solamente ha pedido libertad. Exacto. Esto del entretenimiento para dar a entender que, no, que se ocupan del pueblo cubano. No, para que yo crea que de verdad los políticos cubanos americanos, y voy a ser directo, los de Avalar, Marco Rubio, y bueno, una serie de elementos de personas que dicen que le preocupa al pueblo cubano y quiere la libertad para Cuba, no he visto resultado alguno con respecto al tema Cuba. No le vamos a dar más caramelos al pueblo cubano, ni chambelona, porque el pueblo cubano no son niños, son personas que están muriendo, que están perdiendo sus vidas, madres que están perdiendo sus hijos, con una pandemia desastrosa, que el mismo asesino de Canel ha expresado que se le ha ido de las manos la situación. No se ha ido de las manos. Se le ha ido de las manos, da a entender eso, pero no le ha importado que se le ha ido de las manos, que se le fuera de las manos, porque no le importa al pueblo cubano. En estos momentos me han llegado miles y miles de informaciones, me han llegado telefónicamente desde Cuba, me han llamado y me han dado informaciones, muchas personas, que el desastre es total. Se está destruyendo Cuba, se está desboronando Cuba. Y me acuerdo de las palabras del tirano Fidel Castro, que dijo, si quieren los imperialistas, si quieren tomar esto, o si quieren, no lo vamos a entregar. Y si lo entregamos la isla en polvo y ceniza. Esas fueron las palabras del tirano genocida que ha dividido, que ha hecho una catástrofe, no solamente en Cuba, en los países democráticos, con su guerrilla y su ambición de destruir a la democracia en el mundo. Cuba, los cubanos, los sufridos cubanos, están pasando por una catastrófica situación. El mundo no le importa. Se pueden parar ahí a dar un grande discurso y decir, Cuba necesita libertad. Y lo mismo con lo mismo, pero no hay un resultado
eficaz. El Internet no van a resucitar a los muertos de la pandemia. El Internet no va a paralizar la pandemia, ni el hambre, ni la miseria, ni la ausencia de libertad, ni el terrorismo de Estado en Cuba. No va a resolver nada, porque vamos a entretener aún más al pueblo cubano. Se van a llenar las redes de ciberclaria, como dicen la gente, como la han llamado, de comunista, porque ya es gratis. Va a ser el menos el costo que va a tener el régimen cubano al respecto. Aparte, que las noticias van a ser interferidas y van a salir las que ellos quieren que salgan y las que no. Aparte, la promoción de los videos de las denuncias van a girar por el mundo entero. Pero ya tenemos experiencia que al mundo no le importó los videos y las denuncias y la masacre que existió desde el 11 para adelante de los manifestantes. No les importó, porque está ahí. Cuba sigue sufriendo los presos políticos. Se siguen consumiendo en las cárceles castristas de 20 años, de 30, de 40, 25. Condenan, años de condena. Y ahora los manifestantes, y han salido solamente a las calles esos opositores que no reciben ayuda con su ropa raída. Esos manifestantes también, como los de Camagüey, Marisol Peñas Cobas y su compañero de lucha y de vida, José Luis Acosta, del Partido Libertario. Salieron a la calle el día 11 y fueron detenidos y están presos y le van a hacer juicio. Son personas que están dejando su hogar y la compañía de su hijita, que la tiene su familia, para dar un grano de arena para aportar para la libertad de Cuba. Y aquí sigue entreteniendo. Como dice un amigo nuestro, Claudio Fuente, siguen estirando la melcocha. Vocalmente se habla de esa manera. Y así, todo es una complicidad, todo es una verborrea, y por eso no creo en muchas personas que dicen, yo quiero la libertad para Cuba. Yo lo que creo en los resultados del ser humano, de los que pueden de verdad ayudar al pueblo cubano. En los resultados. Esa es la cuestión. Solamente también expreso al pueblo cubano que la lucha por la libertad de Cuba se hace con Internet y sin Internet. Porque los valientes hermanos nuestros que arrebataron las armas a los comunistas rebeldes en La Habana porque tenían pocas armas y se la llevaron para el Cambrai, la lucha de Cambrai y la brigada 2506, en aquel tiempo no había Internet. La clandestinidad se hace sin Internet. Y la lucha por la libertad de Cuba se hace sin Internet. Adelante, Carlos Adame. El asunto de Cuba, mira, el mundo tiene que abrir los ojos. Escucha esto que voy a decir. El mundo tiene que abrir los ojos y darse cuenta
porque el mundo está, los países, principalmente casi todos los países del mundo, si la dictadura hubiera empleado los millones que paga a toda esa gente en otros países, como los sindicatos esos que hay en Panamá, para defenderlo a ellos, se lo hubiera pagado al pueblo cubano y el cubano fuera rico. Pero no, para que lo defiendan desde el exterior, en una injerencia contra el pueblo de Cuba. Algunos, porque vamos a pensar que algunos estén confundidos, como fue el caso de este señor aquí, el reverendo Jesse Jackson, que una vez Macanosa le declaró toda la verdad de allí y después le estaba pidiendo disculpas, que quería ser amigo de él, a Macanosa. El asunto es lo siguiente: mucha gente está confundida y piensan que aquello es verdad, que es una revolución de humilde y que si yo que sé cuándo, y que está engañado el mundo entero con respecto a eso. Hay una mentira que se fundamenta en el tiempo de la guerra de independencia. Se confirma el 10 de marzo de 1952 con el golpe de estado de Batista y se reafirma el 1 de enero de 1959. Todo eso viene desde Ángel Castro, el padre de los Castro. Entonces, eso los pueblos del mundo no lo conocen. Conocen la historia fantástica, la historia linda que Fidel le ha contado al mundo, y eso es lo que conocen. Entonces, se imponen por encima del pueblo de Cuba para imponerle ese régimen al pueblo cubano que el pueblo no lo quiere. ¿Cómo es posible que una gente extranjera que goza de derechos y libertades en su país quiere imponerle un régimen a un pueblo que no tiene ninguno de los derechos y libertades que ellos tienen? Por decir solo una cosa y una sencilla palabra: el pueblo de Cuba no tiene un supermercado digno donde ir y comprar los productos de primera necesidad. Tiene que salir para la calle a averiguar quién tiene azúcar, arroz, frijol, lo que sea para comprarlo. Eso no es ese problema. No lo tienen en ningún país del mundo. Ninguno de estos testaferros que tiene la dictadura regado por el mundo, a los cuales le paga dinero para que le sustenten negocios acá afuera. Todos esos sindicatos de Panamá son negocios, tienen negocio, y todos los negociantes de Panamá que se llenan la boca de decirle al gobierno de Panamá de que el paparazzi cubano no aporta nada y que ellos sí aportan dinero porque ellos son millonarios y ellos pueden dar, porque tienen negocio y tienen cosas. Son negocios de la dictadura administrados por esos testaferros allí. ¿Entienden? Entonces se llaman en Panamá y así sucede en otros países del mundo. Es un grupo de cubanos exiliados y grupo de solidaridad con el pueblo de Cuba. Con el pueblo de Cuba no es solidaridad ninguna. Cuando usted se decreta solidario y amigo del gobierno que se hace creer que es el pueblo de Cuba, que representa al pueblo de Cuba, usted se está declarando enemigo del pueblo de Cuba. Porque el pueblo de Cuba no puso esa dictadura ahí. El pueblo de Cuba nunca se le dio una opinión. Y el pueblo de Cuba habló el día 11 de julio y dijo bien claro, puso bien claro que no quiere comunismo, que no lo quiere a ellos en el poder. Se han pasado 62 años inventando, echándole la culpa de todo su fracaso a los Estados Unidos de América, engañando al pueblo de que Estados Unidos no quiere invadir, que Estados Unidos quiere cogerse a Cuba, que Estados Unidos... Se contradicen, porque si Cuba, dicen ellos que Cuba es un país muerto de hambre, un país pobre, que no tiene riqueza, entonces se contradicen para que Estados Unidos quiere a Cuba. Y ahora el pueblo de Cuba le está pidiendo a grito a Estados Unidos: ven, toma Cuba, y Estados Unidos no quiere coger a Cuba. Entonces, ¿de dónde salió el cuento? ¿De dónde sale ese cuento de que a Estados Unidos le interesa Cuba? A Estados Unidos no le interesa Cuba porque Estados Unidos tiene a Cuba desde 1898 en su poder. Y quien pone y quita rey allí, aparte de Dios, es Estados Unidos. Estados Unidos ha cogido a Cuba como un muro, igual que el muro de la frontera con México. Estados Unidos ha cogido a Cuba como un muro para proteger su seguridad nacional. Estados Unidos es la llave del Golfo. Cuba es la llave del Golfo de México. Y por el sur, teniendo la base naval de Guantánamo allí y el régimen comunista ahí,
nadie va a meterse con Estados Unidos, porque el régimen comunista está precisamente ahí para contener al comunismo mundial, que no llegue a los Estados Unidos. Empezaron con Fidel Castro en el 59, que Fidel Castro en el 59, cuando llegó al poder, el trato que hizo con los Estados Unidos como agente infiltrado en el campo socialista. Lo infiltraron como agente de la CIA en el campo socialista. Y a partir de ahí, Estados Unidos lo que hizo fue proteger a Fidel Castro en el poder, porque Fidel Castro contenía a los socialistas, a los comunistas, para que no le hicieran ningún tipo de ataque o algo a los Estados Unidos, ni a la Unión Soviética, ni a ninguno. Y la prueba está en que cuantas veces 30.000, 40.000, 100 y pico de mil de cubanos se le tiraron a la calle a Fidel Castro que podían derrocarlo si Estados Unidos intervenía. Estados Unidos lo que hizo, en vez de sacar al dictador, fue sacar al pueblo y dejar al dictador ahí, como quien dice, para que hiciera su trabajo. Entonces los pueblos del mundo no conocen la historia real de lo que ha sucedido en Cuba, empezando por el engaño del socialismo. El engaño del socialismo. Todo empezó con Ángel Castro, y esto yo lo he contado en otras directas, y lo cuento en esta y lo cuento en la otra, y en todas los cuentos, porque siempre hay alguien que nunca lo ha oído y tiene que oírlo. ¿Entiendes? Ángel Castro vino de España y vino con Valeriano Weyler como miembro del batallón de Valeriano Weyler para pelear contra los mambises cubanos en la guerra de independencia. Tanto así que en Punta Brava ellos fueron los que enfrentaron al batallón de Antonio Maceo y mataron a Antonio Maceo y Panchito Gómez Toro. Ahí estaba Ángel Castro. Eso el pueblo de Cuba no lo sabe y mucha gente en el mundo no lo sabe. Ángel Castro fue uno de los frustrados cuando los americanos intervinieron en Cuba y se decretó y se declaró la independencia y tuvieron que irse con el rabo entre las piernas de vuelta a España. Después regresó, se compró la finca de Virán y empezó a hacer su negocio, su business, que sé yo, que sé cuándo, y empezó a subir allí. Pero en 1902 le instauraron la República. Y cuando le instauraron la República, los insurrectos mambises que peleaban, contra quienes ellos peleaban, tomaron el control del país. Siendo que un general de la guerra de independencia fue nombrado el primer presidente de la República, el general don Tomás Estrada Palma. Eso no le gustó al oficial español. De todas maneras, se trató de adaptar en Virán y montó un monopolio allí, cuyo monopolio le estaba dando muy buena rentabilidad. Se hizo de una tienda, se hizo de una oficina de correo, dos caratas que son como unos ómnibus que iban por la línea, ¿entiendes? Y todo el mundo tenía que ver con él, ganaba mucho dinero. Y ganaba más aún cuando él empezó a guardar ese dinero y a darle a sus trabajadores, en vez de dinero, un bono. Y le decía que cuando necesitaran comida, que fueran a comprarla a su propia tienda y pagaran con ese bono. Que no fueran a tienda de otro, porque entonces él iba a tener que pagarle de su dinero al otro. Que fueran a su tienda. Los hombres iban a la tienda de Ángel Castro, compraban lo que necesitaban y pagaban con el bono. ¿Entiende lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede ahí? Eso no lo sabe el mundo. Y muchos cubanos no lo saben. Muchos cubanos no lo saben. Eso, Fidel, Raúl, Ramón Castro, siempre, porque todos los hijos crecen desde que nacen escuchando a sus padres. Y Fidel, Raúl, Ramón, todos crecieron escuchando la queja de Ángel Castro sobre los insurrectos mambises que se apoderaron del poder en Cuba y de las cosas. El odio del padre hacia los cubanos se lo inculcó a los hijos. Y por eso que Fidel y Raúl principalmente se empeñan en esa empresa con el cuento de liberar a Cuba y se meten en una mafia con el objetivo de apoderarse del poder en Cuba y quitarle el poder a los cubanos, que en aquel tiempo eran los mambises.
porque el último general de la guerra de independencia que fue presidente fue Geraldo Machado. ¿Qué parece? Sin embargo, en aquella contienda y aquellas luchas de aquellos años, los comunistas trataron de coger el poder. Pero bueno, los Castro estaban creciendo y seguían oyendo aquel odio del padre. Pero no, aquí hay que buscar la forma de quitarle a los cubanos la tierra, quitarle Cuba. Vienen muy amigos que eran el Castro y muy amigos que eran ellos de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista ya había tenido en el año 33 la revolución de los sargentos aquella y había llegado al poder en elecciones en 1940. ¿Entiende? Ya en ese tiempo, Fulgencio Batista había bautizado en la Iglesia Católica a Raúl Castro, era el padrino de Raúl Castro. Y a Fidel le sirvió como padrino del matrimonio con Mirta Díaz Balart. Fidel tuvo una conversación con Fulgencio Batista y tuvo también, bueno, aparece una foto por ahí de Fulgencio Batista con el presidente Federico Laredo Bru y Raúl Castro de 6 años cargado en los brazos de Fidel, de Batista. Esa foto está por ahí. Hay una conversación que sostiene Fidel Castro en el año 51 con Fulgencio Batista y Rafael Díaz Balart. Y en esa conversación él le plantea que él quiere llegar al poder. A lo que le dicen que para llegar al poder tiene que ser, aunque sea un senador, un congresista, algo del gobierno. Saludos, mi hermano. Algo. Él dice que no, que él quiere llegar directo al poder. Todo quedó ahí. No pudieron llegar a acuerdo porque prácticamente tenía que ser algo del gobierno. Pero hay una cosa. Hay una constitución que tiene nada más que 10 años, en 1951, 10 años para 11 años. Esa constitución plantea de que en caso sea socavada la república, sea sacada del hilo la constitución y sea allanado el poder por algún poder militar o algo, que el pueblo tiene derecho a tomar las armas y restituir el orden constitucional. Artículo 9. Exactamente. Sucede que después de esa conversación en el 51, que fue como por octubre por ahí, poco tiempo después, en marzo del 52, Batista le da el golpe de estado a Prío Socarrá y da en el clavo con el pretexto que Fidel necesita para hacer la revolución. ¿Por qué? Porque cuando Batista da el golpe de estado, lo primero que hace es suspender la constitución. Y lo único que puede restablecer eso es una revolución. Y ahí está Fidel para hacerlo. Fíjate cómo todo encaja. Fidel que plantea que la revolución es para restituir el orden constitucional roto por Batista. Y se declaran enemigos de Batista sin ser enemigo nada. Mentira, nunca fueron enemigos. Batista murió de viejo por allá por España. ¿Entiendes? Nunca hizo nada contra Batista. La cosa es que él engaña a todo el pueblo. Engaña a todos los que lo seguían en la sierra. Y cuando llegan al poder, en 1959, empieza una cacería de brujas contra sus propios comandantes del ejército rebelde. ¿Por qué? Porque él tenía que deshacerse de todos esos comandantes que no estuvieran de acuerdo con lo que él iba a hacer. ¿Y quiénes quedaron? Almeida, Ramiro Valdés, los traidores que se prestaron para el servicio de traición a la patria que Fidel iba a hacer. Esos fueron los que quedaron ahí. Desapareció a Camilo, desapareció a Sorimarín, desapareció a William Morgan, metió preso a Belmato, metió preso a Eloy Gutiérrez Menoyo, fusiló a otro tanto lo metió preso por allá, y muchos aparecieron muertos, como el comandante Félix Pena en Santiago de Cuba.
desactivó las Fuerzas Armadas completas de Cuba, del ejército de la República. Lo desactivó. Dejó a algunos ahí, pero lo puso al mando de la guerrilla que él bajó de la sierra. Es decir, quitó el ejército de Cuba y puso su guerrilla en el lugar de él. Se aseguró de protegerse él y asegurarse él y los suyos en el poder. Y después que se aseguró, entonces estableció el comunismo como política de Estado. Lo que quería, lo empezó haciendo. ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo primero que hizo fue eliminar la moneda nacional cubana, un peso que tenía su valor en oro, y cuando elimina el peso que tenía su valor en oro, pone un peso inventado que es el bono de él, como el mismo bono que tenía Ángel Castro en su finca. Y con ese bono, tú vas a comprar en mi tienda. Le quitó la tienda a todo el mundo y todas las tiendas pasaron a ser de él. Y todas las tierras se las quitó a todo el mundo y pasaron a ser de él. Y el monopolio que tenía Ángel Castro en Virán, Fidel Castro lo llevó a toda Cuba. Hasta hoy, todas las tiendas venden en dólares. Y el bono de Fidel Castro no vale un peo. Porque tú no puedes comprarle en esas tiendas si tú no compras dólares. Y el mundo no se da cuenta que hubo un engaño, que se prometió restituir un orden roto hace 69 años por Fulgencio Batista, que Fidel Castro cuando llegó en el 59 lo que hizo fue darle continuidad a lo propio que había implantado Batista. Porque Batista no hizo nada malo. Lo único malo que hizo Batista fue interrumpir el hilo constitucional de la República. Porque el país siguió igual. No había hambre, no había miseria, no había necesidad. Y no eliminar a Fidel Castro. Ese fue pero que no lo iba a eliminar, porque estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo. Y eso lo sabía Rafael de Avalar, porque Rafael de Avalar después en una carta lo dijo, bien claro, de que si Fidel Castro llegaba al poder, el pueblo de Cuba iba a sufrir una mala dictadura. Ya lo sabía que él iba para el poder. Por aquella conversación que había tenido con Batista antes. Ya él supo de la traición de primera mano. Fíjate que uno de los primeros enemigos decretados de Fidel Castro es el propio Rafael de Avalar. Entonces, con esa situación que pasa Cuba, declararse. Mira, ahí Aurelia lo dice, que traiciona al pueblo de Cuba, es verdad que el propio Batista. ¿Entiendes? Él traicionó al pueblo de Cuba. Y lo traicionó incluso, porque mira, si vamos un poquito atrás, al año 51, cuando Prío Socarrá está de presidente de la República Constitucional, si revisa la historia, no hay queja de Prío Socarrá. No hay queja. La queja la tuvieron Batista, Machado, Menocal. Esa gente fueron los que tuvieron queja. Pero no había queja de Prío Socarrá. ¿Cuál fue el motivo por el que Batista le da el golpe de Estado a Prío Socarrá? No hay un motivo aparente. Todo estaba bien, un orden perfecto. Un país con su constitución, con su república. Todo estaba bien. No había por qué darle un golpe de Estado a Prío Socarrá. El golpe de Estado a Prío Socarrá se le dio porque era para que Fidel hiciera la revolución. Entonces, sabiendo eso, yo espero que en esos países como Panamá y los otros que se prestan a tal en solidaridad con la dictadura de Cuba, sepan que en Cuba hay un orden constitucional roto que se prometió restituir cuando triunfara aquella revolución que nunca triunfó. Sépanlo bien, nunca triunfó. Esa revolución nunca triunfó. Esa revolución, todos los que lucharon y murieron en el camino antes de llegar al poder, dieron su sangre en vano. Porque en cuanto llegaron al poder, Fidel la traicionó y la echó por tierra. Y no restituyó ningún orden constitucional y todo fue en vano. Fidel engañó al pueblo, traicionó a la revolución, traicionó a sus combatientes, traicionó al pueblo de Cuba y traicionó incluso a Rafael de Avalar.
¿Qué le parece? Sin embargo, hoy lo visten de santo, no, y lo quiere, y es capaz que lo quieran hasta, ¿cómo se llama? Hacer santo en el Vaticano. Todo el mundo prestado para servirle de muro de contención en todos los países del mundo. Ahí mismo yo saqué un video hace poco, de Panamá casualmente. Y lo hice la otra vez también, cuando el problema de la cumbre de Panamá, un conocido del barrio mío, Hermógenes Gutiérrez Torres, alias Tito Cabeza en el Cristo en Santiago de Cuba. Un tipo que aparentemente era un preso político en Cuba, un tipo que era periodista, de momento se desapareció porque se había casado con una nicaragüense, se fue para Nicaragua, y de ahí reaparece en Panamá en la contienda aquella contra los opositores, dando golpe allí y defendiendo la dictadura en Panamá. Exactamente. Ese es el trabajo que hacen ellos. Así mismo. Y así están todos los países del mundo. Están llenos. Los gobiernos del mundo deben de entender que Cuba no tiene embajadas, porque todos los países del mundo, cuando un ciudadano de cualquier país tiene problemas, va a su embajada y resuelve los problemas. Pero el cubano no tiene embajada. El cubano que tiene embajada es el comunista, es el castrista. El cubano que no es comunista y no es castrista no tiene embajada, es un muerto sin doliente. En cualquier país del mundo donde vaya, esa embajada lo ataca. Lo ataca. Y entonces protege nada más a lo que lo protegen a ellos. Es hora de que todos los países del mundo se pongan de acuerdo y entiendan de una vez y por todas que eso que tienen ahí como embajada cubana en sus países son cuarteles del Partido Comunista de Cuba. No tienen que ver nada con el pueblo de Cuba. Las embajadas... Centro de inteligencia. Centro de inteligencia. Sí, porque mira, las embajadas en otros países tienen el deber de proteger a sus ciudadanos. Ahora mismo, en la embajada de Panamá, Alain, el paparazzi cubano, está siendo hostigado y perseguido por esa misma embajada, cuando ellos eran los que tenían que protegerlo como ciudadanos cubanos. Están mirando. Y ellos son los que están promoviendo para que lo deporten y para que le hagan un atentado. Han intentado hasta secuestrarlo. ¿Me entiendes? Entonces eso sucede en todas las embajadas del mundo. Y mientras no entiendan en todos los países del mundo que las embajadas de Cuba son centros son guarniciones militares, tropas de choque para enfrentar a opositores cubanos, van a seguir en el mismo problema. Lo primero que tienen que hacer es cerrar todas esas embajadas. Cuba no tiene por qué tener embajada en ningún país del mundo, porque eso es un gobierno ilegítimo, y usted en su país aceptarle a un gobierno ilegítimo, inconstitucional y usurpador de los poderes públicos, aceptarle una embajada es reconocer a ese gobierno que no tiene ningún tipo de poder. Y como yo dije la otra vez, que es un peligro, como yo lo dije la otra vez, es un peligro para la nación tener una embajada cubana en su país, porque es un centro totalmente de inteligencia que puede actuar y accionar mediante el espionaje en ese país. Exacto. ¿No me compran? Entonces no se dan cuenta, los países democráticos no se dan cuenta de este problema, de esta cuestión. Aquí mismo en Estados Unidos, la otra vez yo lo dije, ¿por qué no han quitado la embajada cubana? Tienen que quitarla. Las embajadas cubanas hay que quitarlas en los países del mundo, porque eso es ser cómplice. Es ser cómplice de la dictadura del pueblo de Cuba. Pero ahí tú ves un detalle, Adame, un detalle muy significativo. ¿Por qué no lo han quitado de aquí de los Estados Unidos? No te da, no te has hecho esa pregunta. Es igual que la pregunta que yo siempre hago. Porque hay cierta complicidad. Es igual que la pregunta que yo siempre hago. Yo digo, Estados Unidos nada más que construye Capitolio en sus capitales de estados. ¿Qué hace un Capitolio en La Habana? Dos Capitolios en La Habana. Porque el Palacio Presidencial también es un Capitolio. Si vienes aquí a Atlanta y mira el Capitolio de Atlanta, es una edificación igual que el Palacio Presidencial. Entonces, ¿qué hacen dos Capitolios en La Habana, en Cuba?
Si Cuba no es un estado de Estados Unidos, ¿por qué le construyeron un Capitolio? ¿Por qué a pesar de tanta contienda y tantos golpes internacionales y escándalos internacionales y cosas, la base naval no se ha retirado de allí? ¿Por qué cada vez que el pueblo de Cuba se ha tirado para la calle, Estados Unidos ha abierto un éxodo masivo y ha sacado a los cubanos de allí? ¿Por qué privilegio con el cubano y con otros países no? Están protegiendo a alguien. Ese alguien es Fidel. Ese alguien es Raúl. Ese alguien es Díaz-Canel. Ese alguien es el Partido Comunista de Cuba. Hoy, por ejemplo, todo el mundo en Cuba está gritando abajo Díaz-Canel. Incluso alguien por ahí, no sé quién es, está recogiendo firmas para que hagan la carta de dimisión de Díaz-Canel. Díaz-Canel no es nadie en Cuba. Usted quita a Díaz-Canel ahora y ponen a Mesa, el segundo, a Salvador Valdés Mesa. Y si grita el pueblo y se tira para la calle abajo Mesa, que sé cuándo, quitan a Mesa y ponen otro comunista ahí. A lo que hay que gritar abajo es al Partido Comunista de Cuba, es quien lleva el control de gobierno allí. El control de gobierno tiene que estar en manos del pueblo, no en control de un partido. Muchas personas piensan que Raúl Castro, Canel, una sola persona. No, es el sistema. Es el sistema que es un virus completamente. Yo le voy a responder porque muy respetuosamente, como es lógico, hay que, bueno, pues preguntaron y me quedé, la C40, ¿no? Preguntó, sí. C40 hizo una pregunta muy buena, muy significativa. Me gusta mucho cuando las personas preguntan algo que es muy importante, es muy importante. Él preguntó qué solución le pueden dar a Cuba ustedes, Carlos Adame y Bárbaro Vela. Bueno, yo responderé. La única solución no está en nuestras manos. Podemos ayudar, apoyar, pero la solución está en las manos del pueblo cubano. Eso es todo. Porque tú le puedes brindar, tú puedes, por ejemplo, tener una lucha férrea y como, por ejemplo, salió la gente del día 11, los manifestantes, pero si esos mismos manifestantes creen en los cantos de sirena y se ponen el zipper de nuevo, no hacemos nada. Entonces, ese es el problema. El pueblo cubano, el soberano, es el que tiene que determinar. Yo creo que tiene que haber dos fuerzas, más bien, como digo yo, dos fuerzas brutas. Una en el llano, en lo que es la parte de las manifestaciones contundentes, clandestinidad, y otra, en otra parte, que sea una fuerza bruta, total y definitiva para poder. Ambas partes, y el último ejemplo que puso el segundo, que es la fuerza bruta para eliminar totalmente, tiene que ir, podemos ayudarlo, pero mediante contactos, mediante conexiones, no públicamente, ni hablar cosas públicamente. Podemos ayudar mucho y demás a ciertas personas que verdaderamente en Cuba quieren la libertad de Cuba. Pero eso no, el pueblo cubano, el soberano, es el que tiene que determinar. Y es el que tiene que decir, ayúdenos para poder llevar la caída de los Castro definitivamente. Ahora, esto que voy a expresar es mi opinión, no es la verdad, porque cada uno tiene su verdad, cada persona le gusta expresar lo que siente y hay que respetarlo. Y para mí, creo, o mejor dicho, no me gustan los términos medios, afirmo, que
ustedes se pueden a poner a pensar que después que, por ejemplo, haya una gran estallido social contundente, otra sesión de personas, de luchadores por la libertad de Cuba, por otro lado, presionando y dando de verdad enérgicamente una gran batalla, y que diga a que se cayó completo el PCC y todo. Bien, va a existir un vacío, que ese es el peligro que vamos a tener. Le tememos a los caudillos. Ahora, ¿cómo podemos aguantar eso? ¿Cómo podemos amarrar eso bien? Bueno, con nuestra constitución de 1940, que lógicamente algunos, muchos están de acuerdo y otros no, pero es una herramienta mejor que la de Cuba, les decir. Por supuesto, porque es nuestra constitución, nuestra sagrada constitución, que el día de mañana el soberano diga, bueno, hay que reformar este artículo por temor, el mismo artículo 9, por temor a que venga otro caudillo o lo que sea. Bueno, eso es otra cosa, pero tenemos que tomar una base, una dirección, porque dígame usted, ahora mismo que cojan y desaparezca la gente del PCC, que cojan a Ramiro de Valdés y lo cuelguen en una guásima, y ya somos, ya. ¿Qué pasó ahora? Está todo al garete, todo. Entonces tiene que haber una dirección. Mira. Pero bueno, independientemente de eso, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que ver en estos momentos es la libertad de Cuba. La libertad de Cuba podemos ayudar mucho, como digo yo, por detrás del telón, porque se están moviendo muchas cosas en Cuba por la libertad de Cuba, que no se había movido hace rato. Se está moviendo y se está despertando varias sesiones en Cuba, lo mismo en la calle que clandestinamente. Pero bueno, eso hay que dejar que el pueblo cubano fluya sus ideas, porque ellos mismos son los que están sufriendo en carne propia y saben el destino de Cuba, saben la estrategia que van a hacer contra los Castro, y bueno, por supuesto, lo vamos a apoyar desde aquí al exilio. Mira, déjame darte dar mi opinión respecto a la pregunta, a esa pregunta que tú dices que hace, ¿quién fue que lo hizo? C40. C40, sí, yo sé quién es. Mira, él sabe mi respuesta, porque ya él y yo hemos conversado muchas veces. C40 es Eduardo Garicoa. Pero la opinión que yo propongo, si este no es Eduardo Garicoa por el colorcito amarillo, yo creo que Mondeja. Pero bueno, yo pienso que sea. Sí, bien. Mi opinión es la siguiente. Sí, mi opinión es la siguiente. Y lo que yo propongo es lo siguiente. El pueblo de Cuba debe tomar las calles de nuevo, como lo decreta la Constitución de 1940. La Constitución de 1940 dice que la soberanía radica en el pueblo y de él emanan todos los poderes. Los poderes son legislativo, ejecutivo y judicial. Es decir, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial tienen que ponerse a disposición del pueblo, porque la soberanía radica en el pueblo y de él emanan todos los poderes. Bien, ¿cómo hacemos esto? El pueblo tiene que tirarse a la calle y pedir, no decir abajo Díaz Canel, como dicen por ahí, ni abajo Fidel, ni abajo Raúl. Es abajo el Partido Comunista de Cuba. No más comunismo. Ya, así lo dijeron algunos. Bien. ¿Por qué yo me baso en esto? Yo me baso en esto porque el Partido Comunista de Cuba
Fidel se encargó de crear el mamotreto ese que hizo en 1976, que le arranca toda la soberanía al pueblo de Cuba. Se la quita de cuajo. Tú no tienes soberanía ninguna, tú eres esclavo aquí. La soberanía radica en el Partido Comunista de Cuba. ¿Cómo? La fuerza dirigente, el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Punto. Entonces, al arrancarle todos los poderes y quitarle la soberanía al pueblo, el pueblo queda como un ente indefenso, como un ente esclavo. Y el único ente que tiene soberanía y poder sobre Cuba es el Partido Comunista de Cuba. El Partido Comunista de Cuba es un partido político, como lo es el Partido Nacionalista Cubano, como es el Partido Republicano de Cuba, como es cualquier partido político. No es un ente soberano. Que en Cuba se haya atribuido la soberanía del pueblo, eso es una violación de facto de la Constitución de la República, en suspenso, pero no derogada, de 1940. El pueblo de Cuba tiene que exigir que se le restituya su soberanía. Y yo sé que a muchos no les va a gustar lo que yo voy a decirle, porque muchos están haciéndole el juego a la dictadura. Y digo esto porque cuando tú dices de que hay que restituir la Constitución de 1940 para restituir el orden constitucional, te ponen pero y te ponen que no y buscan la forma de evitarlo, porque eso es lo que le conviene a la dictadura. ¿Entiendes? Yo no entiendo que una persona, un cubano, que quiera de verdad la libertad del pueblo de Cuba y que el pueblo de Cuba sea soberano de verdad, está en contra de la Constitución de 1940, que es la única que le da la soberanía al pueblo. ¿Me entiendes? Y ahí lo dice la misma Constitución: el soberano es el pueblo y de él emanan todos los poderes. El Partido Comunista de Cuba no tiene por qué tener bajo su tutela la soberanía del pueblo de Cuba, ni mucho menos los poderes. El pueblo de Cuba debe tomar las calles, hacerse con su soberanía, y los poderes públicos tienen que ponerse a disposición de ese pueblo. ¿Me entiendes? Y la única manera que yo creo que eso puede llevar un orden es restituyendo el orden constitucional, con el gobierno de constitucional que ellos elijan. No voy a decir el del exilio, que ellos elijan allí un gobierno constitucional transitorio que sea que restituya el orden constitucional. Esa es mi opinión. Yo te voy a decir una cosa, te voy a expresar una cosa, ¿no? En estos 62 años sabemos quiénes son los comunistas. Sí. Vídeos y demás. Pero en aquel momento que estuvieron presentes y dieron, bueno, tuvieron participación en la Constitución de 1940, hasta inclusive socialistas, agendas antagónicas, partidos de otro y demás. O sea, que estuvieron ahí muy poco, como digo yo, con muy poco espacio, pero bueno, dejaron democráticamente a lo que es al socialismo, a los socialistas y a los comunistas, a que tener participación en la Constitución de 40. Pero en ese momento no se sabía completamente cómo lo que iba, la catástrofe que iba a surgir. Ahora, ya sabemos quiénes son los comunistas. Ya sabemos que no se le puede dar ni un ápice de espacio a los comunistas. Ahora yo digo, o muchas personas expresarán, bueno, si hay democracia, hay que darle participación, pero por eso mismo que hay democracia, porque no queremos que estamos en contra de las violaciones. Y como ya conocemos a ese tipo de elementos,
y el sistema diabólico, no le podemos dar participación en una nueva república. ¿Por qué? Porque sabemos que fue la destrucción para Cuba y para los cubanos. Entonces, por eso mismo, que como somos democráticos y estamos en contra de las violaciones de los derechos humanos, entonces no le podemos dar participación. Fíjate qué controversia, qué clase de... Bueno, por una parte, no, sí, hay que darle participación, porque somos democráticos, pero si somos democráticos de verdad, ya no le podemos dar participación. En esa parte es la que yo no encuentro posible que dentro de ahora para adelante, que dentro de nuestra Constitución del 40, se le dé participación a los comunistas. Mira, a la parte de los comunistas. Nunca. Sí, yo entiendo. Mira, hay una cosa. Voy a explicar algo de algo que yo entiendo, aparte de que he leído mucho sobre Constitución y todas esas cosas. Hay una cosa que tienen que entender la gente. Por ejemplo, hay una persona que se le llama patriarca. ¿Quién es patriarca? Patriarca es la persona que funda un estado. Ese es el patriarca de un estado, de un pueblo. Por ejemplo, los nómadas tenían patriarca. El que fundó los nómadas era el patriarca. El jefe de los nómadas es un patriarca. Entonces, hay una cosa. Constitución. Cuando se constituye la república, se le pone su constitución. La constitución no se constituyó. La república no se constituyó en 1902. Como tal, la república se constituye en la asamblea de Weimar. Los mambises lo hicieron. Constituyeron la república y pusieron presidentes de la república en armas. Exactamente. Hasta que llegó el fin, la libertad, y en 1902 establecen la república. ¿Qué es lo que hay? Que aquella constitución de Weimar se sustituye por la constitución de 1901 en una asamblea constituyente. ¿Quiénes conforman la asamblea constituyente? Miembros de la asamblea que fueron destinados para eso, fueron nombrados para eso. Bien, en 1940 sucede algo similar. El de la idea principal de eso, basado en escritos de Varela y de Martí y de esa gente, saca un proyecto que se llama el proyecto Manifiesto a Cuba. Es José Francisco Martí Sayabazán, el hijo del apóstol. Ese proyecto se lo presenta a el presidente, en aquel momento era Federico Laredo Bru, y se lo presenta también a Batista. Y ellos conforman llaman a constituyente, conforman aquella asamblea entre la que caen 2 o 3 comunistas. No todo el mundo era comunista. Uno de ellos era Blas Roca y creo que Juan Marinero era el otro. Juan Marinero. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, que esa constitución deroga a la anterior de 1901, pero fue una asamblea constituyente con la constitución de 1901 en vigencia. Se supone que la constitución de 1901 es la constitución que establece la república. ¿Me entiendes? Por ejemplo, tú tienes una inscripción de nacimiento. Esa inscripción de nacimiento no puede venir alguien que te adopte a quitarte quién eres tú, de quién tú eres hijo y eso, para ponerlo de él. ¿Me entiendes? Ahora, si tú no sabes quién es tu mamá, si tú no sabes quién es tu papá, te encontraron y alguien te adoptó, esa persona puede inscribirte y hacerte una inscripción de nacimiento a su nombre. Pero Fidel Castro no encontró una república sin nombre, sin constitución, sin inscripción de nacimiento. La república tenía su inscripción de nacimiento y Batista la tenía escondida. Fidel Castro no puede inscribir a ese hijo como un hijo adoptado porque ya tenía una inscripción.
¿Me está entendiendo? Estoy hablando de esa manera para que entiendan. Cuba tiene su constitución, que emana de la constitución de 1901 y llegó hasta 1952. Ahí la suspendieron. Poner cualquier constitución o inventar constituciones sin poner esa en vigencia es ilegal y es ilegítimo. Porque aquella de 1901 y que desembocó en la de 1940 es la que establece la república. Entonces esa constitución que establece la república, que suspendieron en 1952, todas las constituciones que se hagan a partir de ahí sin poner esa en vigencia son ilegales, son ilegítimas y son inconstitucionales. Tienen que llamar a una asamblea constituyente por aquella constitución. Fíjate, por aquella constitución de 1940. Así que quien sea, como si son los mismos casos, tiene que poner esa constitución en vigencia y llamar a una constituyente. Sí, mira, Fidel en el momento, en el año 76, cuando hizo la constitución del 76 comunista esa, si él hubiera sido inteligente, como dicen, él hubiera puesto en vigencia un momentico la constitución de 40 y la hubiera derogado facilito y hubiera puesto la constitución socialista, porque todo el mundo lo estaba apoyando. ¿Me entiende? Pero no fue nada inteligente. Él la quiso dejar suspendida porque él lo que quería era el poder él mientras él viviera. Después no le interesa nada. ¿Me entiende? Y ahí la mantuvo y se mantiene actualmente. Actualmente, para restituir el orden constitucional, hay que restituir la constitución de 1940. Y a partir de ahí convocar a una constituyente y actualizarla o hacer una nueva. Y yo espero que en la actualización o en esa nueva que se haga no se incluya a los comunistas, por supuesto. Porque vamos a caer en lo mismo. Vamos a caer en lo mismo. La constitución no puede ser tocada por nadie. ¿Me entiende? Por nadie. Ningún gobierno tiene potestad de tocar constitución. Para eso está el pueblo soberano. Más nadie. Cuando Fidel inventó la constitución esa del 76, que yo me recuerdo, yo fui con mi mamá a una escuela el domingo 15 de febrero de 1975 y ella iba a votar proyecto de constitución, el referendo constitucional. Yo no sé lo que ella votó, yo no sé nada, yo tenía 14 años, yo era un niño, 13 años tenía yo fui allí, me quedé afuera y ella entró, yo no sé. Pero yo sí me recuerdo de aquello. Y muchos bombos y palatillos por donde quiera, domingo 15 de febrero, día del referendo constitucional, yo me acuerdo de aquello. Pero yo no sabía que lo que estaban haciendo era una patraña, un engaño, un fraude. Ahora que yo lo entiendo. Por supuesto que mis padres tampoco lo sabían, ni la gente lo sabía tampoco, porque no sabían nada de constitución ni de leyes. ¿Me entiende? Pero lo que sí sabían, se quedaron callados. Como muchos abogados que después trabajaron para la dictadura. Sí sabían lo que se estaba haciendo y se quedaron callados. Se quedaron callados. El mismo presidente de la República nombrado por Fidel, Osvaldo Dorticós, fue un cómplice y sabía lo que se estaba haciendo porque él era abogado. ¿Entiendes? Él era abogado y él sabía lo que se estaba haciendo. Entonces, el pueblo tuvo gente, los comunistas, con tal de coger el poder, no le interesó a ellos despojar a Cuba de su constitución y de su... Vaya, desde el momento que se suspendió la constitución, se suspendió la república. Sencillamente, se suspendió la república porque lo que constituye la república es su constitución. ¿Es su constitución? Tú me vas a decir a mí que esa constitución socialista de 2019 es constitución de la República de Cuba. Esa es la constitución del Partido Comunista de Cuba. Los estatutos de ese partido no es del pueblo.
Y todo el mundo no, que somos comunistas. Usted no es comunista. Dame, enséñame el carnet del partido. Exactamente. No son comunistas y se autodenominan comunistas. El comunista es el que tiene el carnet del Partido Comunista. Ese es el comunista. Una playa. Son otros 20 pesos. ¿Me entiendes? Y Fidel trató de hacer de que todo el mundo era comunista, que el pueblo es comunista. El pueblo no es comunista, nunca lo fue. Nunca lo fue, porque incluso ese partido comunista de Cuba es un partido exclusivista. Para escoger a sus miembros lo buscan como aguja en un pajar. Y si tú medio tienes una novia por ahí que tiene en la familia alguna mala reputación de algo, ya te dicen no te puedes casar con ella. Y tienes que olvidarte y buscar otra. Es la iglesia de ellos. ¿Me entiendes? Y esa es la opinión que yo tengo. Déjame ver los comentarios un momentico. El nombre Partido Comunista no me preocupa. Lo que hay que hacerle la guerra es a la ideología socialista. Esa sí se preocupa. Pero la ideología socialista se ha adueñado del Partido Comunista en todos los países del mundo. Los socialistas son los comunistas. Así que ya el comunista no tiene ningún tipo de posibilidad, principalmente en Cuba. ¿Quién me podría pedir la restitución de la C-40 y a quién me la pediría? Se le pediría. Búscalo en mi perfil. En mi perfil de YouTube, Crónicas de Carlos Adame, aquí por donde estoy transmitiendo. Revisa todos los videos que ahí está. Completa. Hay varios videos. Ahora, es lo que yo te digo, Adame, que Carlito, que el pueblo de Cuba es el que decide, va a decidir en todas las cuestiones. Y el pueblo de Cuba jamás va a querer socialismo ni comunismo cuando caiga. Porque el pueblo de Cuba ya está, el que no creía ya cree. Y el que no entendía ya entiende. Porque le han llegado muy de cerca y en carne propia los resultados negativos de los Castro en Cuba. Y decir comunismo, decir socialismo el día de mañana va a ser una, como digo yo, una mala palabra. Y es una mala palabra en sí. Ya te digo, Carlito, yo me retiro, perdóname, tengo que hacer cosas y yo entro en tu programa con mucho amor y mucho cariño un ratico porque tú eres mi hermano y de verdad que te mereces no la presencia mía, la presencia de muchos hermanos que quieren la libertad para Cuba. Así mismo, mi hermano, sí. Eres digno y hay que conocer tus pensamientos, tus criterios. Hay que escuchar, porque el pueblo de Cuba tiene que escuchar, porque no le vamos a mentir. No le vamos a mentir. Exacto. Por arriba de todo. Esta es una gran historia, que es la historia de nuestra patria, de una de las partes de nuestra historia, la que ha contado Carlos Adame, y todavía falta muchas cosas más que bueno, están debajo del tapete. Y aparte está muy oculta, y las que no están ocultas, semi oculta, se dará a la luz. Hermano, con prueba en la mano. Sí, mi hermano, la historia se ha tergiversado. Y mira, antes de que te vayas, voy a contar algo aquí un momentico, para que la gente analice. Por ejemplo, el día 11 de julio hubieron la manifestación del pueblo. El pueblo expresó su soberanía.
el pueblo hizo uso de su soberanía por primera vez en 62 años, porque fue en toda Cuba. Pasaron 2 o 3 días y a los 2 o 3 días salió Díaz-Canel y en su discurso dijo: la orden está dada, los revolucionarios, los comunistas, al combate contra el pueblo. Contra el pueblo. Entonces, eso es una cosa que yo quiero que comparen. Ese link que te puse ahí es de la Constitución de 1940. Yo quiero que comparen, porque hay algo que sucedió en la historia, y yo quiero que hagan la comparación para que me digan a quién hay que sacar de la historia de Cuba. Por ejemplo, José Francisco Martí y Sayabazán, que yo llevo mucho tiempo tratando de reivindicarlo en la historia, es el hijo de Martí, al que Martí le hizo el poema El Ismaelillo. Todo el mundo lo conoce como un niño y como el Ismaelillo, pero nadie sabe que fue un general de la Guerra de Independencia y que era jefe de las Fuerzas Armadas en el gobierno de José Miguel Gómez. Nadie lo sabe. Pero bien, Fidel Castro lo saca de la historia. ¿Y por qué lo saca de la historia? A principios de la República, en 1912, hay un grupo en Santiago de Cuba que eran también veteranos de la Guerra de Independencia, pero que como ya se había establecido la República, ellos trataron de crear un partido político para poder participar en el gobierno y en las elecciones. Pero pusieron el nombre equivocado al partido. Le pusieron Partido Independiente del Color, por lo cual el presidente José Miguel Gómez no aceptó el reconocimiento de ese partido y alegó de que eso era un partido racista. Y dijo incluso que si el partido fuera de blanco, si se llamara Partido Independiente de Color, tampoco lo aceptaría porque es racista el nombre del color. ¿Qué sucedió? Aquella gente, cuando José Miguel Gómez no aceptó reconocerlos, volvieron a coger el machete y se volvieron a alzar a la manigua en Jarahueca, Santiago de Cuba. El presidente de los Estados Unidos, que ya había sido gobernador de Cuba, William Howard Taft, se comunicó con José Miguel Gómez y le dijo: usted para esa revuelta de los mambises eso en Santiago de Cuba, o yo voy a intervenir, no voy a poner en peligro la vida de mis hombres en Cuba. José Miguel Gómez llamó al jefe de las Fuerzas Armadas, que era José Martí Sayabazán, el hijo de Martí, el Ismaelillo, y le dijo: hay este problema así, 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 y ya el gobierno de Estados Unidos dijo que iba a intervenir si no se resolucionaba esto. Martí le dijo: no te preocupes, yo voy a organizar eso. Él fue a conversar, escogió parte de su tropa y arrancó para Jarahueca. Cuando llegó allí, los mambises que estaban al mando de Pedro Ibonet y Evaristo Estenots, ellos dos a la carga le gritaron a todos los mambises contra Martí y contra su tropa. Ellos tuvieron que defenderse. Y cuando se defienden, que lo mataron a ellos y todos los demás se rindieron y todo estuvo bajo control. ¿Por qué lo hizo? Porque si no lo hacía, Estados Unidos iba a intervenir de nuevo en Cuba. ¿Me entienden? Y había que controlar aquello. Él regresó para La Habana y todo siguió normal. Eso fue en 1912 en el gobierno de José Miguel Gómez. José Martí Sayabazán era el jefe de la Armada. En el año 59 a José Martí Sayabazán se le estuvo reconociendo hasta el 1 de enero de 1959 como un general y un héroe de la Guerra de Independencia. Pero Fidel lo saca de la historia y aquella acción la nombró la masacre de los independientes del color. Ahora, aquello fue a un grupito en Jarahueca, en Santiago de Cuba. ¿Y cómo ven la masacre de los cubanos en toda Cuba por orden de Díaz-Canel? Compárenme y díganme, escriban ahí en los comentarios. Yo estaré pendiente a pesar de que nos vamos a retirar, pero dejen ahí en los comentarios a quién hay que sacar de la historia. Si es mantener fuera de la historia a José Francisco Martí Sayabazán o si es a Miguel Díaz-Canel Bermúdez y restituir
en la historia a José Francisco Martí y Sayabazán, el digno hijo del apóstol José Martí. Y hay un detalle ahí de esa historia que te está contando, muy bonita y muy interesante. Ese partido fue, como decir, una explosión. Es como Black Lives Matter. Sí, te voy a decir por qué. Porque ya desde cuando empezó la sublevación en la isla de Mambises, los mambises, la mayor parte de los mambises fueron esclavos. ¿Y quién también estaban en esa sublevación? Eran también blancos terratenientes, sí, que habían tenido esclavos y había sufrición entre ellos, sí. Lógico. Máximo Gómez, Antonio Maceo, supieron reorganizar y controlar ese tipo de prisión para que se pudiera dar una lucha, verdadera lucha, y que no hubiera esa división. Pero con este partido... Imagínate, un partido, ahora mismo, mira, déjame decirte, que el Partido Comunista de Cuba bien se puede llamar un partido independiente del color, de la ideología. Partido independiente ideológico. Exactamente. Es algo igual, es un apartheid. Una parte de la sociedad tiene derecho y otra no. Exacto. ¿Entiendes? Son historias muy interesantes que deben de conocer el pueblo. No, y que no es el pueblo, porque muchos cubanos aquí no conocemos tales historias. Y debemos de saber escuchar un ratico con las historias, las crónicas de Carlos Adame. Sí, no, hay que seguir. Muy interesante, muy importante. Y bueno, que yo también apoyo, como es lógico. Porque yo apoyo no a personas ni a seres humanos, ni a líderes. Yo apoyo solamente una ideología, que es la ideología y el camino que todo cubano debe de tener. Sí. Y de pensar y de seguir la libertad de Cuba. Efectivamente. Ahora yo le voy a... Los hombres mienten y los hombres engañan. Ahora yo le voy a decir también algo. El cubano, el problema que tiene Cuba es un problema espiritual. Francamente, el pueblo cubano, antes de llegar Fidel Castro al poder, era un pueblo muy religioso, muy cristiano, buscaba a Dios, era muy apegado a Jesucristo. Y a partir de 1959, la gente se apegó a Fidel, se apegó a la revolución y le dio la espalda a Dios. A partir de ahí, el pueblo cubano ha sufrido todo lo que ha sufrido y se cumple una promesa que está en la Biblia, que dice: he aquí yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo que se ha cumplido con el pueblo cubano, porque casualmente Fidel llegó la revolución, vamos a decirle así, llegó en una generación y que le dio la espalda a Dios. Y como él le dio fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, ese castigo de los padres vino sobre los hijos que somos nosotros, vino sobre nuestros hijos, y ahora están aquí nuestros nietos, que son la generación que van a liberar a Cuba. Yo pido, porque yo sí lo voy a hacer, yo no sé, pero yo le pido a los demás hermanos que de verdad quieran la libertad de Cuba, que en cada directa hagan una oración, lean un texto bíblico, hagan algo y encomiéndense al Espíritu Santo, a Jesús, para que obre y libere al pueblo de Cuba. ¿Entiende? Yo lo haré a partir de la próxima directa y le doy gracias a Dios por permitirme llegar a alguna gente, y que mucha gente ya han oído estos videos. No se me conectan en vivo aquí porque prácticamente no es de que no tengo seguidores. Yo sí tengo seguidores, tengo en el canal 68,000 seguidores, pero yo estuve hablando con personas que conocen del tema y lo que está resultando es que la dictadura
tiene gente infiltrada en todas partes, y así lo tiene en YouTube, lo tiene en Facebook, lo tiene donde quiera, y ellos nos están controlando el tráfico web. Quiere decir que si no ven 50 personas, ellos bloquean a 35, 40 personas y te ven 6 o 7. A veces te están mirando más gente y te ponen aquí como que te están mirando 1 o 2 personas nada más para que tú te desanimes y te vayas. Y esas cosas son las que están sucediendo, pero nos están mirando bastante gente, porque bastante gente escriben en los comentarios y se ven los comentarios, y otra gente que me han hablado, me han llamado, incluso me han propuesto trabajar para plataformas y hacer mi video para una plataforma y todo eso. Carlito, entonces, yo quería expresar no es cierto. Sí. Retirarme, permíteme. Sí. Yo siempre pongo, cuando termino una directa, es mi manera, y en todo lugar, ¿no? Siempre mi consigna es Dios, patria, justicia y libertad. O sea, pongo Amén. A Dios adelante. Los Castro, con los Castro se eliminó completamente todo tipo de ¿cómo se llama?, de valores, lo cívico, lo moral, lo religioso, y eso fue una de las estrategias que ellos tomaron para poder manipular al pueblo. ¿Por qué? Porque un pueblo que sea anticristo, un pueblo que no acate las leyes de Dios, un pueblo que no crea en Dios, es un pueblo manipulado, vacío, totalmente como un robot que te dice ve para aquí y ve para allá y demás, porque los valores, aunque muchas personas no lo crean, vienen del mismo cristianismo, del mismo evangelio. No se puede decir que el evangelio de los Castro, porque no hay evangelio, hay un solo evangelio, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense que en la etapa de antes del 59, los valores que existían, la diferencia a las de hoy, pero no es culpa del pueblo cubano. Eso marca la diferencia con la ausencia de los valores cristiano, moral y religioso. Y entonces, pero culpa del régimen castrista ha sido una estrategia total y más diabólica en todo, para poder entonces al cubano desmoralizarlo, adoctrinarlo y llevarlo como un robot para donde ellos estimen conveniente. Yo creo que la palabra cristiano tiene mucho valor, verdaderamente el cristiano. No ir a la iglesia o no ir a ninguna parte y después virar el rostro a un mendigo o algo, no. Eso llega al corazón. El amor al prójimo, el amor a las personas. Sufrir en carne, como si estuviera en carne propia lo que está pasando, los presos políticos. Es una cosa que es muy diferente a decir yo soy humano. El cristianismo, el amor a Dios es el amor al prójimo. En Cuba muchas personas dicen, sí, muchos creen en Dios, ahora están creyendo un poco en Dios, pero no es creer en Dios y pedirle, Dios mío, dame la libertad, Dios mío, no, es amar al prójimo, a mirar para el vecino, uno teniendo dinero y comida, alimento que le ha caído en su hogar, y decir, no, mira cómo está el viejo ese, mira cómo están esos niños, déjame ayudarlo. No. Muchos cubanos dicen, sábese quién puede. Yo no puedo, yo no soy, como decir, ¿cómo se llama? Teresa de Calcuta. Esta gente. Inclusive Teresa de Calcuta decía que el sufrimiento hacía purificar el alma. Mira, ellos mismos
se han autodenominado los buenos y por ejemplo, han señalado a Estados Unidos como los malos. Pero si tú miras su billete, el billete de ellos dice patria o muerte y el de Cuba dice en Dios confiamos. Date cuenta, el billete cubano, que son los buenos, dice patria o muerte. Y el billete de Estados Unidos, que son los malos, dice en Dios confiamos. Entonces, no está mal la historia, está mal, muy mal. Aquí tenemos un comentario del hermano Reinaldo Delgado, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom en hebreo es feliz sábado, hermano. Es verdad, hay que encomendarse al Eterno, porque definitivamente tenemos que volver a Dios. Si el pueblo de Cuba se vuelve a Dios, francamente, la libertad de Cuba va a llegar más rápido todavía y posiblemente hasta menos sangre haya. Exactamente. Sí. Porque mira, Carlos, perdóname, ahora mismo, una persona, este es un ejemplo que te pongo, no sale ni grita. Libertad, mira, cuando una persona ama al prójimo, ya es el segundo y grande mandamiento, amarás al prójimo, sí, como a ti mismo. Cuando una persona, exacto, y acata las leyes de Dios y que Dios sea su gobernante y el que lo dirija sea Dios, el que de verdad verdaderamente está en ese camino, ama al prójimo. Claro. Y tú me comprendes. Entonces, no tiene que decir ni coger una pistola, ni coger un cóctel molotov, no, nada de eso. Decir, yo no acepto al régimen cubano. No, que viene la del comité, tiene que hacer la guardia. No. Tiene que trabajo voluntario. No. Y entonces hay un rechazo, va a ser un rechazo total al régimen sí, pacíficamente, de una manera, tú me comprendes, y demás. Pero bueno, esto es un comentario que estoy hablando. No estoy hablando que es una estrategia ni nada. Con Dios todo, sin Dios nada. Nada. Efectivamente, y ellos se atribuyeron hasta eso, con la revolución todo y sin la revolución nada. Exactamente, el problema es que no es que estemos, Dios existe, podemos mirar alrededor los árboles, ¿no? ¿Quién hizo los árboles? El hombre. No lo hizo el hombre. La misma naturaleza muestra la gloria de Jehová. ¿Quién hizo el mar? Ustedes se han preguntado. Yo, tú, no. Entonces, tenemos que ver que hay una existencia divina, pero aparte de eso, esa existencia divina, tenemos un evangelio sobre esa existencia divina que es magnífica, con amor incondicional, totalmente, no con amor a un dictador, a una figura que fue desde el año 59 el Dios para Cuba. Y eso ayudó mucho al régimen católico. Y entró como Satanás al fin, engañando, porque Satanás engañando. Yo me acuerdo que todavía, cuando yo era muchacho, mi mamá recogía de la calle recogía las Biblias y el corazón de Jesús. Ella tenía como 5 o 6 corazones de Jesús, porque lo había recogido del basurero, que lo habían botado la gente, para poner la foto de Fidel Castro. Pues ahora lo que están tirando en la basura son las fotos de Fidel Castro. Exactamente. Mira si esta gente son astutos. Mira si esta gente son astutos. Que ni siquiera un monumento digno de su personalidad le hicieron a Fidel Castro. Pusieron allí una piedra, una cosa cualquiera. Total, eso lo van a tirar al mar. Ahí no está Fidel. Fidel está en Virán. Por eso pusieron una piedra allí. Yo creo que por eso no gastaron dinero en un monumento, porque saben que el monumento lo van a derribar. Exacto. Yo creo que el pueblo cubano debe de luchar en base al sufrimiento del prójimo. Porque mientras que sigan con este cierto entretenimiento y demás,
no van a llegar a, a buscar, a encontrar la libertad para Cuba. Exacto. Creo que debe encomendarse también al Padre, al Eterno, a Dios sobre todas las cosas y pedirle fuerza para que en esta lucha contra contra Satanás, porque esto más bien, muchos Sí, no lo pueden tomar así, pero esto es una lucha del bien y del contra el mal, mal. contra el mal, es verdad. Eso es, indiscutiblemente, Que porque hay tiene un dividido, mal. el que tiene dividido al mundo con esa ideología es Satanás. Y si tú buscas en la Biblia, casualmente, si tú miras el caballo rojo del Apocalipsis, el caballo rojo del Apocalipsis se le da el poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros. Y es lo mismo que hacen los comunistas y se identifican con el color rojo que tiene el caballo. Exacto. ¿Te das cuenta? Entonces, tú te pones a buscar y no, eso es de Satanás. Eso es de Satanás, no hay de otra. Ellos son el caballo rojo del Apocalipsis. Fueron puestos ahí para quitar la paz de la tierra. Si tú miras, desde cuándo está el mundo en contienda, desde que aparecieron los comunistas. Antes, cuando no había comunismo, los países estaban en paz. Cuando apareció Lenin en 1917 con el comunismo y que no sé cuándo, empezaron las guerras mundiales. ¿Había antes alguna guerra mundial? No hubo nunca una guerra mundial. Sí hubo una guerra una nación con otra, hubo una guerra por aquí, una guerra, pero nunca había habido una guerra mundial. La primera guerra mundial, en 1917 por allá, es por el comunismo. La segunda guerra mundial es también con los comunistas. Y actualmente lo que están revolviendo y el panal en todos los países de Centroamérica y eso, son los comunistas. Aquí mismo en Estados Unidos, ¿quiénes son los que están Black Lives Matter y toda esa gente? Son comunistas. Entonces, ¿quiénes son? El caballo vermelho, caballo rojo del Apocalipsis. No quiere decir que los otros tengan nada que ver nada ni que vienen uno atrás de otro. Ellos cabalgan juntos. Ahí está la peste, que es el caballo pajizo o amarillo, el caballo color bayo. Ahí está la peste, ahí está el coronavirus. Y todas las pestes que han venido han sido también acompañando al caballo rojo del Apocalipsis. El hambre, la muerte, el caballo negro. Y el último caballo, el blanco, que representa al anticristo. Todo está acorde a lo que dicen las escrituras. Y el pueblo quiere seguirle sirviendo a Satanás. Tienen que arrepentirse y orarle a Dios y pedirle a Dios que le revele y que lo saque de ese vacío donde están metidos. Porque Dios es el único que lo puede sacar de ahí. Más nadie. Dios no va a obrar ni en ellos ni en ninguno mientras que no se arrepientan y vuelvan al redil. Destruyeron la infancia de los niños. Sí. Completamente. Esa infancia tan linda. Pero si quitaron el estudio de la Biblia para imponer el adoctrinamiento comunista. Exactamente. Esa llegada de los Reyes Magos, de la Navidad, una infancia hermosa, muy sana, que convirtieron a los niños en adultos. Le destruyeron completamente su mente, se la destrozaron totalmente para encaminarlo en una ideología destructora completamente. Y de verdad que yo creo que ni con la muerte pagan los comunistas, porque la muerte fuera un bálsamo para ellos en el sentido que ya dejan de existir. Y creo que debe existir un tribunal competente cuando caigan los Castro, para los que quedan vivos comunistas o esos traidores, que condenarlos enérgicamente, condenarlo en una condena que sean de verdad acorde y justa. Pero hay que, sinceramente, tiene que haber un tribunal, no se puede pasar por alto tanto genocidio y tanta
cosas diabólicas que ha pasado desde 1959, que mismo Fidel Castro dijo, no vamos a hacer llorar a las madres cubanas. Y eso fue lo primero que hizo. Bueno, dame, hermano mío, Dios, patria, justicia y libertad. Viva Cristo Rey. Amén. Me retiro en bendiciones para ti, para todos los cubanos. Bendiciones para los que nos están escuchando. Onelia Cardoso, Onelia, y Onelia y otras personas. Onelia Broche. Sí, Broche, perdón. No es Cardoso, es Broche. Perdón. También fue ella una de las hermanas que ha ayudado también a los presos políticos. Me consta completamente. Fui testigo y de verdad que una gran mujer y una gran patriota. Y bueno, como hay muchos también sin devorar. Bueno, hermano mío. Ahí te contestó. Ahí te contestó los comentarios. Sí, gracias. No, gracias a ti por existir. Aunque he dejado de hablar contigo, no ha sido porque no quiero hablar contigo, no. No es que yo no quiera hablar contigo, es que muchas cosas han pasado y están pasando, y también problemas de enfermedades de uno y demás, que bueno, pero siempre te llevo en mi corazón. Que Dios bendiga a todos y al pueblo de Cuba, al sufrido pueblo de Cuba, que lo bendiga. Así. Que Dios bendiga y ponga su mano para libertar a Cuba. Repito, viva Cristo Rey, abajo el comunismo. Muchísimas gracias por esta invitación y tengamos fe en Dios que Cuba pronto va a ser libre y democrática. Buenas tardes. Así mismo. Gracias a todos. Vamos a encomendarnos a Dios y vamos a pedirle que haga su obra en Cuba, que el pueblo de Cuba le sirva y que se arrepienta de haberle fallado, porque verdaderamente esta generación de jóvenes que es la que se ha manifestado general en toda Cuba es la generación a la que Dios hace referencia, a la cuarta generación, y es la generación que va a traer el cambio en Cuba. Vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido hacer este programa y que en todos los programas nos vamos a dedicar a él. Gracias también por ser tan consecuente con nosotros, y esperamos, Señor, que obres en el pueblo de Cuba y que libere al pueblo de Cuba de esa malignidad, que el pueblo de Cuba te sirva y que no haya otro por encima de ti. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.